En este caso el tema se titula La situación del de la COVID-19, medidas de prevención, paranoia y duelo, ¿va? Entonces, ¿por qué el tema? Bueno, primeramente, pues el tema, porque considero que es un tema que actualmente se está tomando hoy en día, que nos ha cambiado en muchas cosas, y que es un tema pues que involucra, yo creo que ha involucrado la salud mental más que en otras ocasiones, ¿no? En este sentido, cuando comenzó esto de lo del COVID, pues empezó a haber mucha, de hecho, prácticamente dijéramos que desde el 2020, que fue aproximadamente el primer caso, que fue en febrero, si mal no recuerdo, desde el 2020 empezó esta parte del primer caso que se dio a conocer aquí en México. La fecha no la tengo exacta, ¿no? Sé que creo que aproximadamente en febrero del 2020, y prácticamente ya vamos, pues, ya son 2 años, ¿no? Que tenemos o si no es hasta 3, bueno, prácticamente ya tenemos esta parte, pues ya de casi 3 años con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, sinceramente es una situación que nos ha cambiado en nuestra vida cotidiana, nuestra forma de vivir, nos ha cambiado esta parte también de a lo mejor inclusive de ver las cosas, ¿no? Y de ponernos más en esta parte, hasta sensibilizarnos inclusive. Nos ha traído tanto cosas positivas como cosas negativas, yo considero. Aquí la parte como de reflexiva, ¿no? En este sentido, pues es que creo que nos ha acercado más pues a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, pero también en ese sentir esta pandemia o este virus nos ha ocasionado también una desorientación, tal vez inclusive una enfermedades nuevas, ¿no? Que inclusive posterior todavía falta que salgan más, ¿no? Más enfermedades mentales, ¿no? En este sentido, sobre todo en los niños, ¿no? Que fueron aislados o inclusive privados parte de ir a la escuela y tuvieron que, presencialmente estoy hablando, y tuvieron que tomar clases en línea, por ejemplo, cuando la educación pues no es la misma. No es la misma tomar clases en línea, ¿no? Inclusive no solamente los niños, sino todos los estudiantes. No es lo mismo tomar las clases en línea que tomarlas de manera presencial. Claro que eso va a tener sus consecuencias, ¿no? A largo plazo. Con los 3, 4 años hasta el primero de primaria, que son prácticamente hasta los 6 años, 5 años, es una etapa de desarrollo súper importante, porque los niños aprenden cosas como hablar, leer, como escribir, como inclusive a pronunciar un poco mejor las palabras, a realizar operaciones un poco más complicadas matemáticamente, ¿no? Que son sumar, restar, y todo eso ya ahorita ya se está otra vez volviendo a retomar, ¿no? Entre comillas, como a la normalidad. Pero pues claro que van a tener sus consecuencias, va a haber un retraso, ¿no? En este sentido, pues a lo mejor educativo, ¿no? Un retraso en la parte educativa estoy hablando, ¿no? Digo, para que no me digo, ya voy a hablar con esa parte de retraso, creo que ya hoy en día no se puede decir así, más bien son dificultades, ¿no? Entonces digo, para esta cuestión de la discriminación y todo eso, son diferentes formas, van a haber dificultades de aprendizaje, claro, y bueno, digo, demás, ¿no? Que esto del COVID pues nos ha traído, ¿no? Ahora la parte también pues angustiosa, ¿no? La parte de ansiedad, las crisis de ansiedad, las crisis de angustia, que ahorita quiero pasar una parte a eso porque no es lo mismo, y el pánico que se ha originado, ¿no? Y las enfermedades que han salido, ¿no? Como pues trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos de ansiedad generalizada, agorafobia, o sea, paranoia social, pánico, ¿no? Entonces, este tipo de trastornos, como lo que es la paranoia, por ejemplo,
que ese es un trastorno de la personalidad, el trastorno paranoico de la personalidad, pues personas que tienen esa tendencia más, pues son más susceptibles a esta parte, ¿no? A tener este tipo de trastornos, tener este tipo de síntomas, ¿no? Este virus y esta situación que nos ha pues acompañado ya en estos años, ¿no? Y de la parte de la experiencia, porque claro, ¿no? O sea, esto pues también a nivel laboral, ¿no? Vino a cambiarles la vida a muchas personas, algunos se quedaron sin trabajo, algunos tuvimos que cambiar la parte de presencial, como en la parte mía de consultas presenciales, a la consulta online, ¿no? Cuando esto ya empezó a tomar más auge, inclusive hasta los comercios, o sea, ahorita estamos comenzando una nueva era, que ya todo se puede pedir por internet, que es producto de la pandemia, ¿no? Del encierro que tuvimos, de la cuarentena que tuvimos todos a nivel mundial, y que entonces la gente pues empezaba a pedir estos delivery, ¿no? Que son los delivery, que son Didi Foods, no sé, Rappi, ¿no? Uber Eats, ¿no? O sea, empezó a tomar mayor afluencia para que puedan llevar las cosas a tu domicilio, ¿no? Hay obviamente en algunos estados, como en el Estado de México donde yo resido, donde pues que prácticamente no llegan todavía estas aplicaciones, solamente Didi. En la Ciudad de México, en otros lugares de la República, pues ya está, ¿no? Entonces son plataformas que ya se empezaron a hacer, inclusive hasta los mismos negocios empezaron a hacer lo que son las ventas por en línea, online también. Eso también trajo consecuencias, ¿no? Y que inclusive pues estas consecuencias, pues el sedentarismo, ¿no? La gente ya no podía salir a caminar, a correr, ya no podía salir a hacer ejercicio. Empezaron a haber también divorcios, empezaron a haber más crisis de ansiedad, ¿no? Me ha tocado a mí atender, inclusive he tenido pacientes, ¿no? que han experimentado duelos, ¿no? En ese aspecto, duelos, sobre todo las crisis de ansiedad, que son los pacientes más recurrentes que he tenido, con esta cuestión de lo del COVID, ¿no? Duelos que pues las pérdidas que tuvieron de familiares, personas cercanas, pues también ha ocasionado esta parte, ¿no? Y que en su tiempo pues también no se le pudo dar una adecuada pérdida, ¿no? A este duelo, ¿no? Porque inclusive pues el confinamiento pues prohibía velar, ¿no? Inclusive enterrar a nuestros familiares o conocidos, ¿no? Que llegamos a perder en esta pandemia. Entonces es un tema que la verdad engloba, más cosas, ¿no? A lo mejor estaré yo omitiendo algunas, tal vez, pero bueno, creo que en lo que estoy comentando son lo que he visto, ¿no? Lo que he tenido más. Ahora bien, esta parte ya comenzando con esta introducción de todo el bosquejo de todo lo que nos ha dejado esto, creo que todavía se sigue viviendo y se vivirá, no sé, ¿no? Posiblemente un buen tiempo, no solamente económicamente, sino de manera también personal, anímicamente, inclusive hasta nuestra propia salud mental, ¿no? Esta parte, creo que sí es importante recalcar la sobreinformación, que ese es donde yo quiero comenzar, ¿no? La sobreinformación que ha habido, ¿no? Porque tampoco quiero hablar de sectas, ¿no? Del gobierno, ¿no? O que si tal cosa viene de China, ¿no? Y del murciélago, ¿no? O sea, pero ha habido una cantidad de información, o sea, en verdad sorprendente, porque esta información, en vez de, yo creo que sí, de apoyar, ¿no? De ayudar, a veces la sobreinformación también es angustiante, y es angustiante para el ser humano. Por eso empezó primero con lo que es la paranoia como subtítulo, porque cuando comenzó esto de la pandemia, al principio yo lo viví aquí, bueno, en México, ¿no? Hablando del país,
se veía lo que eran las noticias, ¿no? En diferentes países, lo que estaba pasando, pero ya cuando empezó el caso de aquí, el primer caso en México, que digo aproximadamente fue en febrero, sí se vivió un pánico social más evidente, ¿no? Inclusive pues la sana distancia, ¿no? Las medidas de prevención que se empezaron a tener, los cierres de los locales, o sea, y se empezó a hacer una sobreinformación, pero en verdad, o sea, sorprendente, ¿no? Que actualmente todavía sigue a lo mejor habiendo, a lo mejor ya no tan fuerte, pero en ese entonces la gente buscaba saber por qué entonces este virus había estado con nosotros, o sea, había caído aquí, ¿no? Que sí se había creado en un laboratorio, que sí se había, que se producía por animales, o sea, esta necesidad, ¿no? de saber, ¿no? del ser humano genera una angustia. Es una situación en verdad que tú dices, bueno, o sea, la gente busca siempre, o inclusive el ser humano, las masas, como ahorita lo quiero entrar en esa parte ya psicoanalítica, las masas, que es la sociedad, busca de alguna manera un porqué de lo desconocido, ¿no? De lo que no conocemos. Podemos ver en la religión, lo podemos ver en la cultura, ¿no? El ser humano vive obsesionado por querer controlar y saber el porqué de su existencia, ¿no? El porqué de eso que no conoce. Si lo hablamos de términos pues un poco filosóficos, ¿no? El saber por qué existe, el saber por qué es un ser, ¿no? Como lo habíamos comentado anteriormente. El ser humano vive con eso, ¿no? Por eso se crea el reloj. Queremos tener el control de todo, si se dan cuenta, ¿no? El control de la hora, el control de las medidas, ¿no? El control del tiempo, ¿no? En el mundo. Yo aquí voy a citar un poco a Freud, ¿no? A Freud en uno de sus libros que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que yo creo que queda súper, o sea, justamente queda para esta situación, ¿no? Para la situación que estamos viviendo. Y estamos hablando de allá por 1800 y tantos, ¿no? O sea, que Freud escribió este libro y sinceramente, o sea, uno lo lee y se da cuenta de mucho de la situación actual que estamos pasando, ¿no? Cómo una masa se puede controlar, cómo nosotros como sociedad, a eso le llama una masa, ¿no? Freud. Bueno, que este término no es meramente de Freud, es más filosófico, ¿no? Es más, por ejemplo, por ahí pueden encontrar como Bauman, ¿no? O otros filósofos que hablan sobre masa, ¿no? Entonces, básicamente la masa, pues, es la sociedad en la cual pues el ser humano se desarrolla, ¿no? Aquí antes de entrar a este tema, ¿no? Yo estuve investigando también, ¿no? Por mi parte, y esto va mucho a una recomendación que doy. Digo, no me gusta como que yo, saben que por mí saben esto, no, sino pues me gusta buscar varias fuentes. Y una de esas es un podcast que inclusive se los recomiendo mucho, está en Spotify, que se llama Psicoanálisis Libre. Lo que estoy hablando de este live es muy acercado, o tiene esta visión como lo mencionan en ese podcast de Psicoanálisis Libre, que a mí me pareció, pues la verdad, habla sobre la pandemia, sobre la situación, y inclusive pues menciona a Freud, ¿no? Menciona esta parte de este libro, hace una cita que es la que voy a hacer ahorita yo también, y digo, quien guste verlo lo puede buscar en Spotify. Voy a tratar de buscarlo, y si lo puedo poner en mi perfil, pues mucho mejor. Pero bueno, aquí voy a citar una frase de Freud, bueno, un poco del texto de este libro que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Y lo voy a tratar de explicar con la situación que estamos pasando hoy en día. Esta obsesión automática es tanto más intensa cuanto mayor es el número de las personas en las que se observa simultáneamente el mismo afecto.
Entonces, el individuo llega a ser incapaz de mantener una actitud crítica y se deja invadir por la misma emoción, pero al compartir la excitación de aquellos cuya influencia ha actuado sobre él, aumenta a su vez la de los demás, y de este modo se intensifica por inducción recíproca la carga afectiva de los individuos integrados en la masa. Actúa aquí innegablemente algo como una obsesión que impulsa al individuo a imitar a los demás y a conservarse a tono con ellos. Y después viene esta parte: cuanto más groseras y elementales son las emociones, más probabilidades presentan de propagarse de este modo en una masa. Aquí esta parte, aquí ya cierro la cita del doctor Sigmund Freud, y lo que pasamos inclusive en la situación de cuarentena. ¿Cuál es? La cuestión de que entre el sujeto, cuando está inmerso en algo que es desconocido, que hablamos cómo podemos controlar una masa o cómo se puede afectar una masa, una sociedad, es algo muy simple, si se dan cuenta, es un significado muy simple. Por eso cuando él comenta, cuando más groseras sean las emociones, cuando habla de esta parte de groseras, es una situación de algo que es insignificante, ¿no? Entonces, cuanto más sea el insignificante en el ser humano, el hecho, y que lo desconozca, eso lo que va a propiciar es un miedo. Y lo que más perturba a la sociedad es el no saber, ¿no? El miedo del cual, pues, no se sabe, ¿no? Entonces, ese miedo es el que provoca ese pánico, ¿no? Que es cuando hablamos de esta parte instintiva, ¿no? Por ejemplo, las compras de pánico, estar angustiado, ¿no? Sobremanera, ¿no? Y a lo mejor empezar mucha gente empezó a comprar seguros, ¿no? Seguros de vida. Muchos empezaron a inclusive pues a tener una higiene pero excesiva, o sea, al grado del obsesivo, o sea, que inclusive tú veías a gente saliendo con máscaras totalmente, saliendo súper protegidas, echándose gel antibacterial todo el tiempo, comprando litros de gel antibacterial. Son esta parte instintiva de supervivencia, ¿no? Que el ser humano entra y que es cuando desconoce eso que no sabemos qué es lo que nos vaya a hacer. No existe como una línea clara que diga de aquí salió, ¿no? O sea, hay muchas teorías, hay mucha información y como decía al principio, creo que la sobreinformación es angustiante, ¿no? Cuando entonces, aquí ya pongo esta parte de la parte integradora del individuo, porque decía los individuos integrados en la masa, ¿no? Integrados en la masa empiezan a hacer una especie de mimetización, y entonces cuando yo veo esta imagen, ya aquí es un poco más lacaniano en términos, pero bueno, cuando veo yo esta imagen del otro y me la devuelve a mí al mismo tiempo, es una imagen que me la puede devolver de dos maneras. Aquí desde Lacan y desde Freud existe una transferencia, no existe un inconsciente colectivo, como Carl Jung lo menciona, porque inclusive Freud descarta esta parte del inconsciente colectivo. Más que nada, el inconsciente se puede conectar con otros inconscientes mediante la transferencia y la cotransferencia. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, como lo mencionaba yo en otros lives, el inconsciente es lo que no conocemos, ¿no? Lo que está ahí guardado de nosotros, pero no tenemos acceso a él, solamente en actos, solamente en el lenguaje, ¿no? En objetos simbólicos, inconscientes, esa parte a lo mejor instintiva, instaurada en nuestro más profundo, nuestra alma, ¿no? Entonces, esta parte inconsciente del psiquismo, cuando hablo del psiquismo, es lo que regula, ¿no? Esta parte tanto fisiológica como la parte inconsciente, ¿no? Como la parte
que no es accesible ¿no? Al ser humano. Por eso va regulado esta parte fisiológica. ¿Qué es primero? Por ahí viene ¿qué es primero? Como el huevo y la gallina, ¿no? Desde Lacan y Freud, primero es el otro, ¿no? Primero es el otro para que eso venga hacia mí. Era lo que yo decía sobre esta taza, ¿no? Un poco de la filosofía hegeliana, que habla sobre el ser, ¿no? Y cómo puedo yo ser si lo desconozco, ¿no? ¿Cómo puede existir esta taza si yo la desconozco? Antes yo la tuve que haber imaginado, tuve que haberlo sacado desde el inconsciente, ¿sí me entienden? Y eso, hacerlo preconsciente y por lo general y hasta el último la conciencia, para que esto pueda existir. Es un breve ejemplo para que se entienda a dónde voy, porque sí es un poco profundo al hablar de esto del inconsciente y del psiquismo. Entonces, cuando hablamos sobre este inconsciente que se conecta, no es un inconsciente colectivo como lo menciona Carl Jung. No, ningún inconsciente es igual, ¿no? Desde la parte freudiana, yo no puedo accesar a tus mismos pensamientos o a tu mismo a tu mismo trauma, ¿no? No lo voy a poder vivir como tú lo vives. Es la parte inconsciente. Cada inconsciente es diferente, pero se conecta con la parte de la cotransferencia, ¿no? La cotransferencia es este acceso al inconsciente de manera puede ser con actos, de manera con el lenguaje, ¿no? Y nos damos cuenta, por ejemplo, una situación que me decía uno de mis profesores, ¿no? que me enseñó esta parte del psicoanálisis. Supongámosle que aquí tenemos una pistola, ¿no? Y que yo te digo, oye, mátate. Lo primero que tú dirías sería, no, ¿no? Esa es la parte del yo hablando. Pero la parte instintiva es la más perversa y la más dura, más que dura, la parte más perversa, hostil, inclusive carente de sentimientos, ¿no? Que diría que sí, ¿no? Esta parte instintiva es el ello, que es lo que hablaba dentro del psiquismo, y es el que está accesado en el inconsciente. Posteriormente el super yo tiene un acceso a esta parte de la moral, ¿no? Está más accesado un poco más a la realidad. Sin embargo, el que tiene meramente la realidad completa o el que tiene acceso a la realidad es el yo, ¿no? Entonces, por eso hay este conflicto. Cuando hablamos de esta transferencia y de mimetismo, es cuando entonces los inconscientes se pueden transferenciar, se pueden conectar de esa manera, no solamente en uno solo, en eso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una compra de pánico, por ejemplo en esto de la pandemia, ¿no? Básicamente lo que está hablando ahí es nuestro inconsciente, ¿no? Nuestro inconsciente como meramente instintivo de supervivencia. Por eso hablo de la mimetización. La gente pareciera que lo que está mandando, lo que está reflejando allá afuera, el otro, es algo hostil, algo que desconocemos. Y cuando vemos que hay gente nuestros familiares que fallece, pues peor aún, ¿no? Entonces esto es un entorno donde tú ves las noticias, ves parte de la información, y creo que ninguno te da esperanzas, ¿no? en realmente o te da alguna imagen positiva posiblemente, sino más que nada todo es trágico, todo es desilusión, todo es muertes, ¿no? Entonces al ver todo esto el sujeto entra en pánico social, ¿no? Por eso menciona Freud, basta con un solo hecho para que puedas descontrolar a toda una masa, a todo un país y a todo el mundo. Cuando entonces tenemos algo invisible, algo que no está en el entorno, como este virus que no lo conocemos, ¿no? Que puede verse, sí, en un microscopio, ¿no? Pero no hay algo claro, ¿no? Que lo defina. Entonces el ser humano va a entrar en esta crisis. Y posteriormente, ¿no? Viene esta parte de querer de tener la supervivencia y de querer imitar, ¿no? Lo que las demás personas están haciendo. Posteriormente, primero fue todo lo inconcebido, dijéramos,
Por ejemplo, por eso Freud habla de incesto, habla de primeramente de castración, habla de fantasías primordiales, o sea, lo que son las fantasías primordiales. Habla de la parte primitiva del sujeto, ¿no? Entonces esta parte primitiva, precaria, sin cultura, ¿no? Fue primero y después se instauró la cultura, se instauró realmente el desarrollo social, ¿no? Cuando se da a conocer que eso se tiene que ver limitado, ¿no? O sea, estos impulsos que Freud menciona del ello, ¿no? Como la necesidad de matar, el incesto, la necesidad de sexuales, ¿no? Se ven reprimidas y se ven limitadas por la cultura, por la sociedad. Entonces esto es como un efecto dominó, como que con una pequeña cosa puedes ocasionar varias catástrofes simultáneas. Posteriormente, ¿no? A esto quiero poner la situación, ¿no? En la cual se vive una situación que considero que hasta puede caer en la hipocondriasis o en lo hipocondríaco, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiende a mimetizar y entonces ya ahora todo el mundo, o al menos las personas en la sociedad, tienen esta idea de, inclusive hasta con las vacunas pasó, ¿no? Que las vacunas no era, muchos decían que te vacunaras, otros que no, otros que era dañino, ¿no? Y entonces empieza a hacer este pánico, ¿no? Sí me doy a entender, este pánico social. Pero también empieza a haber un sentimiento de hipocondriasis en el sentido de la identificación, ahora sí como mecanismo de defensa, la identificación con el otro, ¿no? La identificación en cuestión a que si el otro está enfermo de gripa, híjole, yo también ya tengo la misma enfermedad, ¿no? A mí también me está pasando esto. Y entonces nos empezamos a cuidar de una sobremanera que al final nos hacemos más daño nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, ¿no? Al principio, he visto gente que compra botellas y litros de gel antibacterial, ¿no? Cuando por ahí me decía un médico, bueno, es que es el gel antibacterial, no es un quitavirus, ¿no? O sea, no va a atacar el virus por completo, ¿no? Para eso se necesita un antiséptico, ¿no? No sé en términos médicos si realmente sea por esa parte, pero a mí me ha tocado ver gente que inclusive yo he tratado, que ha sufrido las crisis de angustia y crisis de ansiedad, por eso decía que eran diferentes. La ansiedad viene más esta parte fisiológica de nosotros como un mecanismo de defensa a un peligro que está visible, ¿no? Que está visible, eso nos crea ansiedad, pero es por algo externo, básicamente, el cual nos puede provocar estas crisis de ansiedad, por ejemplo, pues lo que es la situación del COVID, ¿no? Estas crisis de angustia que están son más internas, son más de los pensamientos que el sujeto se hace ante una situación que todavía no sabe si puede suceder o no. Entonces de ahí se viene la parte por eso la palabra angustia, de angosto, de interno, y ansiedad, pues bueno, de la parte externa, ¿no? También se puede decir de ansiedad de anticipación, pero va más apegado a algo fisiológico meramente, y la angustia va más apegada a la parte interna de los pensamientos, inclusive pues de lo que el sujeto se llegue a imaginar que puede pasar. Y vemos que pues también el cubrebocas ya se volvió parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando antes el cubrebocas no era considerado algo tan importante, ¿no? Ya se empezó a tomar esto como una medida ya básicamente del diario, ¿no? El cubrebocas, el lavado de manos, la higiene personal, la sana distancia, ¿no? Entre comillas, la sana distancia, porque bueno, vamos en el transporte público y creo que no hay ni sana distancia, ¿no? Que lo que se trabaja, o al menos en la parte psicoanalítica, es primero ver lo que es la parte inconsciente, ¿no? Que tiene este sujeto, en el sentido de lo que vive y de lo que no es todavía, ¿no?
Entonces esta parte de lo que no es lo que genera esta angustia, ¿no? Del no saber, por eso decía al principio, el pánico social, ¿no? Y el ser un poco más conscientes en el sentido de pensar un poco más, ¿no? De tener este pensamiento crítico y no un pensamiento social, ¿no? Como decía Freud, ¿no? Que la gente que se siente que es más sugestionable, es más fácil que piense sin pensar, ¿no? Que piense más por instinto que por el hecho de pensar de una manera más crítica. Y no está mal informarse, ¿no? Tampoco quiero decir que no crea nada de lo que está en redes sociales o que está en las noticias. Pero creo que tener este pensamiento crítico es más de ayuda, de saber qué es lo que está ahí, qué es lo que nos puede ayudar, de qué podemos rescatar y que al final de cuentas que aún existe esta parte reparadora, ¿no? Entonces eso es lo que se trabaja básicamente en las crisis de ansiedad, ¿no? Sí, obviamente se recomiendan algunos ejercicios, algunos métodos de respiración, ¿no? Algo que yo recomiendo mucho es una respiración diafragmática de Jacobson, que digo, si también gustan buscarlas, ¿no? Pero yo lo que les digo, y al menos ese sí es una crítica, es que el ser humano siempre busca un método, siempre busca algo que le diga cuál es su enfermedad, ¿no? Algo que le diga qué hacer. Por eso decía en el anterior live, cuando vamos a estos lugares, ¿no? que son alternativos, donde a lo mejor coinciden con esta visión que yo quiero que me reflejen, hay una necesidad, ¿no? del ser humano de saber, ¿no? Y cuando va con el psicólogo, con el psicoanalista, a lo mejor no del todo le dice, ¿no? Y no del todo le dice a la primera, ¿no? qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O no le da un instructivo de qué ejercicios tendría que hacer, ¿no? Entonces el sujeto que es más sugestionable a este tipo de situaciones, pues es probable que no crea, ¿no? en esto, y que al final pues crea más en la parte mágica, ¿no? La parte espiritual o religiosa, ¿no? Y cuando entonces no nos ponemos a preguntar, entonces, ¿dónde está nuestra labor de nosotros? O sea, sí, está muy padre que el doctor te diga qué hacer, pero entonces, ¿dónde está tu responsabilidad contigo mismo? Y eso es lo que se trabaja en la parte psicoanalítica, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad con nuestro autocuidado, ¿no? ¿Por qué queremos imitar a las demás personas? ¿Por qué caemos en la cuestión obsesiva de querer cuidarnos con base a lo que hace el otro, ¿no? Cuando no sabemos si eso nos vaya a servir. ¿Sí me doy a entender? Es como esto de las compras de pánico. ¿Por qué la gente compra un montón de papel y como si pensando en este imaginario que el papel pues se va a acabar, ¿no? Y que tienes que comprar lo más posible de despensa de papel, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? O sea, vean esta parte, ¿no? Donde ya se maneja un pensamiento muy trágico de las cosas, y por eso digo, caemos en la parte hipocondriasis a nivel mental y a nivel psíquica, de mimetizar lo que hace la otra persona, identificarnos con algo que no somos nosotros, ¿no? Con algo que básicamente nos causa más daño mental que nuestra propia salud mental, ¿no? Que hablo de eso. Esto de la pandemia fue un detonante porque ya traían detrás algo del pasado, que esto de la pandemia vino a detonar diferentes tipos de trastornos, ¿no? Como lo decía del obsesivo, o sea, que eso ya existe, no quiere decir que a raíz de la pandemia empezaron a salir estos trastornos, ¿no? Eso ya existía y eso ya estaba ahí, ¿no? Las crisis de ansiedad, las crisis de angustia, los ataques de pánico, las crisis paranoicas, las compulsiones, o sea, todo esto ya existía desde antes, ¿no? Solo que estaba resguardado, no estaba accesible, y bastó con un detonante que causara esa angustia, que causara esa neurosis, para que esto saliera a la conciencia, ¿no? Que aún así no sale del todo consciente, ¿no? Sale de manera inconsciente, porque el sujeto no sabe por qué es, ¿no? Por eso va a terapia. Esa es esa parte interesante. Algo aquí que yo quisiera poner, ¿no? Y
va más al pensamiento de ya un poco más kleiniano, que lo comentaba, de la psicoanalista Melanie Klein, como algunos lo conocen. Aquí ella habla sobre un tema interesante también, acoplándolo un poco a la psicología de las masas, sobre un mecanismo de defensa que existe en el sujeto dentro del psiquismo, que ella menciona la resignación, ¿no? Y creo que ese como método a lo mejor hasta que no lo he escuchado en otros lugares, salvo en el podcast que les comenté, y lo he leído en los libros, creo que no hay otro método más efectivo que ese, la resignación. Y ella lo menciona un mecanismo de defensa como la parte de la resignación, no del sentido de pérdida, ¿no? Sino más bien, o en el sentido negativo, ¿no? Porque sí hay una pérdida, no en el sentido negativo, perdón, sino más bien como ella lo maneja esta resignación como un elemento de la cual se puede recrear algo, ¿no? Que son las limitantes que el ser humano tiene, ¿no? Que es esa falta que tiene el ser humano y de la cual hay esta resignación, una base que posteriormente pasamos a la aceptación de decir no todo lo puedo controlar, no todo lo puedo hacer. La gente no va a ver la misma forma en cómo yo veo las cosas. ¿Por qué? Porque pensamos desde nuestra propia individualidad. Y esa es la parte de la resignación. No voy a poder salvar a todo mundo, ¿no? Cuando yo a lo mejor con mis métodos, ¿no? Con mi limpieza, quisiera salvar a esos que no salvé, ¿no? O quisiera que no hubiera estas pérdidas, ¿no? Lastimosamente, creo que no necesitamos de un virus. Y eso sí es una manera de reflexionar, ¿no? No se necesita de un virus, pasando un poco ya al duelo. No se necesita de un virus para poder lidiar, ¿no? O ser consciente de las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Esta parte consciente es cuando hablo de esto, ¿no? Yo he visto también en sesiones que me dicen, es que perdí a esta persona, es que no pude decirle adiós, no pude convivir con ella, quedé con muchas cosas que quería decirle, no pude estar en su velorio, no me dejaron enterrarlo, no, me hubiera gustado hacer más cosas, siempre cuando hay una pérdida como mecanismo, como justificación existe el hubiera, ¿no? Como esta parte de negación. Entonces en este duelo, obviamente, ¿no? Pareciera que ahora nos damos cuenta, ¿no? Y si no nos hemos dado cuenta, nos damos cuenta que entonces la vida no es para siempre. Por eso habla Melanie Klein de la resignación, ¿no? Que la vida no dura toda la vida, no es infinita, dura un cierto límite y no hay una fecha, ¿no? No hay un momento exacto que digas yo voy a morir en este momento, yo voy a morir en esta fecha, no. Puede haber un virus, puede haber otra catástrofe, puede haber millones de cosas, ¿no? Los virus siempre han existido en toda nuestra vida, ¿no? Sin embargo, cuando lo vemos más palpable, cuando vemos que es algo que está ahí, entonces tomamos conciencia y decimos, híjole, ¿por qué no hice esto, no? ¿Por qué no le dije te quiero? ¿Por qué no le dije a esta persona que la amaba, no? ¿Por qué no le dije que me gustaba estar con ella y todo el tiempo viví peleado? ¿Por qué no me reconcilié con esta persona? ¿Por qué no conviví, no? O sea, siempre viene esta parte de que pareciera que lo que se hizo en la vida de esa persona estando con vida no fue suficiente, ¿no? Y entonces a veces vivimos tanto en la cotidianeidad de nuestras vidas que parecemos robots y entonces no nos concientizamos o a veces no disfrutamos de lo otro, ¿no? Pareciera que vivimos en ese imaginario de vivir una vida, ¿no? Infinita, ¿no? Y que entonces los problemas tarde que temprano algún día se solucionarán, ¿no? Algún día le hablaré a esa persona, algún día voy a disfrutar con esa persona, hacer tal cosa, y cuando ya no está, entonces ahí dices, híjole, hubiera hecho esto. Entonces es esta parte interesante de la resignación, porque Melanie Klein lo menciona como la resignación de la manera de darnos cuenta que somos seres humanos, ¿no? Y que eso es lo que nos hace ser humanos,
el estar en falta, ¿no? La realidad, al final de cuentas, es angustiante, sí, pero también nos hace vivirla, ¿no? Si no hubiera, vamos a ponerlo así, si no hubiera una falta, si no hubiera esta sensación, ¿no? de incompletud en el sujeto, entonces no hubiera motivos por qué vivir, ¿no? En el sentido, por eso lo menciona Melanie Klein, en el sentido de la resignación. Si no hubiera un motivo, no hubiera esta falta del sujeto, entonces no habría un motivo por el cual existiera, ¿no? Entonces, desde esa parte profunda, desde esa parte limitante, ¿no? Que es lo que nos hace ser humanos. Y bueno, esta visión parcial, ¿no? Que se arroja, ya hablándolo como un poco más ya de esta parte lacaniana, ¿no? Cuando se maneja una visión parcial en el sentido de desfragmentada, o una visión completa de lo que estamos viviendo, pues bueno, cuando es una visión completa puede generar angustia, pero al menos sabes qué es, ¿no? Por ejemplo, podemos hacerlo así como, no sé, posiblemente a lo mejor una enfermedad terminal, vamos a ponerlo así. Tú sabes qué es de cierta manera y aún así genera angustia, pero creo que hay un método por el cual tú puedes seguir y a lo mejor con eso pues aplaca esta parte de ansiedad, ¿no? Que puede generar. Pero el desconocimiento de eso que te puede ocasionar que te puede matar, inclusive que puedes morir, ¿no? Y que no sabes qué es del todo, y que existe una sobreinformación, entonces pues eso genera esta parte desfragmentada, ¿no? Que no hay nada concreto que te diga esto es y ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como el SIDA, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Como el SIDA que tú sabes qué es, que es una enfermedad que puede ocasionar un cierto problema, pero existe un método, existen una manera ya de vivir, ¿no? Existe un cuidado, pero ante este virus no existe realmente una manera de cómo cuidarse concretamente, salvo las medidas preventivas, pero a veces pareciera que eso al ser humano no le es suficiente. Y entonces salen otras informaciones, salen otras cosas que vienen a integrar esto y por eso lo desfragmentan, ¿no? Entonces cuando se entrega esta visión desfragmentada al ser humano, pues obviamente genera este pánico social, ¿no? Y esta situación de pérdida. Decía por ahí, y otro libro que también me gustaría recomendar sería el de Jorge Bucay, el Camino de las Lágrimas. Ese Camino de las Lágrimas, una parte que yo recuerdo decía que la pérdida es como una guerra, todo el proceso de pérdida, todo el proceso de duelo, es al final cuando se llega a la aceptación, es como una guerra, que quedan los escombros. Cuando una guerra termina, quedan los escombros de aquello que hubo y de aquella parte terrorífica, ¿no? de aquella masacre que hubo, y que solamente queda caminar. Cuando uno camina y en un lugar donde hubo una guerra, se siente, decía Jorge Bucay, esa sensación de muerte, y se sienten los escombros que quedaron. Creo que hoy en día estamos viviendo esa parte, ¿no? Creo que aún todavía no estamos por terminar, todavía nos falta mucho por tener secuelas psicológicas, mentales, secuelas, pongámosle, no sanas para algunos y otras sanas, pero creo que lo que nos ha dejado esta pandemia, con todas las pérdidas, ha sido un camino de lágrimas, y ha sido un camino en donde al final de cuentas encontramos que la vida no es para todo el tiempo, que la vida no es infinita, que nos encontramos limitados y que nos encontramos con situaciones en donde nos desconocemos, ¿no? Porque hay gente que me decía, es que yo no pensé que yo podía llegar a esto. No, yo no pensé que podía llegar a tener pánico social, o tener pánico, salir a la calle y no saber qué hacer, ¿no? Que a esto se le llama, o salir a la calle y que de repente sientas
crisis de angustia, que sientas estos escalofríos, que sientas estos mareos, que empieces a sentir esta agitación en el pecho y sientas que nadie te va a poder ayudar, ¿no? A eso se le llama ya una agorafobia, por ejemplo. Entonces, este trastorno de agorafobia, hay gente que me decía, yo nunca pensé que me iba a pasar eso, ¿no? Y obviamente analizándolo en terapia, nos damos cuenta que hay cosas del pasado, ¿no? Obviamente, pero que se detonaron con este simple hecho, que estaban guardadas en este inconsciente y que bastó una situación para que al final de cuentas se detonara este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora otra parte era lo que decía, ¿no? La parte del duelo y de la pérdida, ¿no? El hecho de concientizarnos más en nuestra propia vida y en saber que al final de cuentas, pues disfrutar de las personas que tenemos, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor, porque no sabemos, o sea, no necesitamos de una pandemia para poder, o de un virus yo le decía a un paciente, no necesitas de un virus o de una pandemia para darte cuenta que quieres a esa persona, ¿no? Cuando la puedes querer todo el tiempo, cuando más bien no todo el tiempo, ¿no? Pero cuando se lo puedes demostrar sin necesidad de que exista una consecuencia, ¿no? Sin necesidad de que exista algo, una problemática para poder darte cuenta, ¿no? Entonces, para ser consciente, cuando eso, pues al final de cuentas se puede saber. Decía por ahí Lacan, usted puede saber lo que dijo, pero nunca sabe lo que el otro escuchó, ¿no? Por eso hablamos de individualidad. Tenemos una individualidad, porque uno puede saber lo que dice, pero jamás, y eso sería imposible, saber a ciencia cierta lo que el otro está escuchando, ¿no? Y eso es lo que nos hace seres diferentes y seres críticos en ese sentido. Entonces, cuando actuamos por mero impulso, cuando actuamos sin pensar, cuando actuamos en esta cuestión angustiosa, ¿no? Imaginaria, o inclusive llega al otro extremo, ¿no? También, ¿no? De actuar de manera libre y pensar que esto no existe, que eso es producto del gobierno, ¿no? Producto de alguna secta. Y entonces no me voy a cuidar, no voy a acudir a ponerme la vacuna, pues también se cae en el otro extremo, ¿no? Que también al final de cuentas pues tiene sus consecuencias. Creo que eso es lo que nos puede ayudar más, ¿no? Disfrutar el momento y no estar preocupado tal vez por lo que vaya a pasar después, porque entonces sin anularlo, ¿no? Porque pareciera que cuando digo que no, es como una manera de anular, que como que no existiera una angustia. Claro que va a existir una angustia en el futuro, pero cuando esa angustia domina lo que tú puedes llegar a hacer o lo que tú quieras hacer, entonces ahí hay un problema, ¿no? Claro, es angustioso el momento en que estamos viviendo, pero también es una manera de poder concientizar y poder sacar las cosas importantes que tenemos, como por ejemplo pues cosas que tenemos guardadas, alguien que le queremos decir algo, ¿no? Alguna actividad que podamos hacer dentro de casa, o inclusive hasta hacer un nuevo negocio, leer un libro, ¿no? Acudir a terapia, ¿no? Claro, si no podemos con estas emociones, si no podemos con estas sensaciones, pues hay un lugar, y pues ese es la parte terapéutica, ¿no? Así como la parte pues también médica, ¿no? Algo que también digo ya para cerrar esta parte, pues creo que hoy en día no se le ha dado tal vez ese reconocimiento, ¿no? Pero la parte médica, tanto gubernamental como privada, digo, y eso hablo de enfermeras, de todo lo que conforma al cuerpo médico, ha hecho un grandiosísimo trabajo, ¿no? O sea, creo que esa parte es importante reconocerla, que los médicos realmente han demostrado la profesionalización que tienen, ¿no? La parte de salvar las vidas, ¿no? Y que al final de cuentas también ellos han expuesto en esta parte, en esta lucha, ¿no? Entonces creo que es algo de gran importancia ser conscientes que tenemos limitaciones, que tenemos esta parte de que la vida no es para todo el tiempo, ¿no? Que la vida al final dura poco, ¿no? Dura poco y que a veces lo que nos queda es, creo que, disfrutar de las cosas que tenemos a nuestro alrededor.